Vamos a ver unos pequeños conceptos sobre el origen de la vida y la evolución para poder llevar a cabo el escape room que os propongo. En primer lugar, hay dos grandes preguntas a las que dan respuesta una serie de teorías. La primera de las preguntas es, puesto que la teoría celular dice que todos los seres vivos proceden de otro ser vivo, tuvo que haber un primer ser vivo. O sea, ¿cuál es el origen de la vida? Y hay distintas teorías, entre las que se incluyen la panspermia, la síntesis prebiótica y la generación espontánea. La otra gran pregunta es que dentro de, una vez que surge ya la vida, hay un montón de organismos vivos y cómo surge esa gran cantidad de organismos vivos, cómo surge la gran biodiversidad del planeta. Y también hay dos líneas de teorías, digamos, unas que son el fijismo, el creacionismo y el catastrofismo, y otras teorías evolutivas, dentro de las cuales hay una serie de científicos como Lamarck y Darwin y otras teorías, digamos, más modernas como el neodarwinismo. Hay muchas más, pero solo vamos a hablar de estas. Dentro de lo que es el surgimiento de la vida, la panspermia, que era una de esas teorías que lo intenta explicar, dice que el origen de la vida es extraterrestre y que la vida llegó, digamos, en algo así como en semillas, transportado en meteoritos. Bueno, hay distintas teorías también dentro de la panspermia, pero quedaros con la idea general de que el origen de la vida es extraterrestre, aunque tiene una gran limitación, y es que esta teoría no explica cómo surge la vida, aunque sea en otro planeta. Otra de las teorías es la síntesis prebiótica. La síntesis prebiótica consiste básicamente en que dentro de los grandes océanos que cubrían la Tierra había, digamos, unas zonas donde se acumulaban las sustancias y se formaban unas pequeñas gotas. Y era en el interior de esas gotas que algunos científicos llamaron coacervados, donde se producían unas reacciones químicas que empezaron a formar las primeras moléculas orgánicas. Esta imagen que tenéis aquí es la imagen de un experimento que realizaron posteriormente, años después, otros dos científicos, Miller y Urey, para comprobar que toda esta teoría de la síntesis prebiótica y de esa sopa prebiótica que era el océano era cierta. Y lo que hicieron fue, digamos que en un lado poner las condiciones de la sopa primitiva de ese océano y en otro lado una mezcla de gases que simulaba la atmósfera, y pusieron en contacto los componentes que había en uno y otro al añadir descargas eléctricas que simulaban un poco las condiciones que se podían dar en esa atmósfera primitiva de radiación, de rayos del espacio, de tormentas, etc. Y lo que comprobaron es que en esa sopa prebiótica, en ese caldo que simulaba el océano, se sintetizaban moléculas orgánicas. Y si os acordáis, las moléculas orgánicas son las que forman parte de los seres vivos. Por lo tanto, es posible que el origen de la vida tuviera algo que ver con la formación de estos coacervados, de estas gotas que separaban el medio, ¿vale? Que separaban una pequeña protocélula, algo que después podría ir evolucionando a un ser vivo, del medio que era el océano. Y otra de las teorías sobre el origen de la vida es la generación espontánea. La generación espontánea fue más o menos la tesis más seguida hasta el siglo XVIII y decía que la vida surgía así, sin más, al azar, de otra vida preexistente o a veces de unas moléculas inorgánicas. Es decir, podía surgir tanto de moléculas orgánicas como inorgánicas. Y hubo varios científicos que trataron de comprobar si esta teoría era verdadera o falsa. Uno de ellos fue Reddy. Reddy lo que hizo fue poner en un frasco carne en descomposición, lo tapó con un tapón, en otro le puso una gasa y permitía que pasara el aire pero no los organismos, y otro lo dejó abierto. Y descubrió que en el abierto aparecían larvas. Y lo que concluyó Reddy a la vista de este experimento es que las larvas procedían de las moscas que podían entrar, porque en los otros dos frascos no habían crecido larvas. No, por lo tanto, esas larvas no crecían a partir de la carne, sino que crecían a partir de otras moscas.
Vale, otros científicos que intentaron comprobar si esta teoría de la generación espontánea era cierta fueron Needham y Spallanzani. ¿Qué hizo Needham? Needham en un tarro, en un bote, dejó una especie de caldo con caldo de carne, agua y demás, y dejó el frasco abierto. Al enfriarse, después de un tiempo, pues observó el crecimiento de determinados microorganismos. Entonces dijo que la teoría de la generación espontánea era cierta. Pero Spallanzani le dijo, no hombre, no, si lo dejas abierto, bueno, tenían ahí una pequeña disputa. Total, que hizo lo mismo, pero tapando el frasco y vio que no crecían organismos y que luego si lo destapaba sí que crecían. Entonces, para Spallanzani la teoría de la generación espontánea no era cierta. Sin embargo, Needham dijo que estos experimentos no eran ciertos porque necesitaban una fuerza viva y la fuerza viva era el tapón abierto. Entonces, al cerrar el tapón, al cerrar el frasco Spallanzani, pues había tapado esa fuerza viva. Bueno, la teoría de la generación espontánea, digamos que su gran detractor fue Pasteur. Y Pasteur lo que hizo fue, en unos matraces en los que había caldo de cultivo, los dobló por calor y creó los llamados matraces en cuello de cisne. Entonces lo que observó es que en estos matraces en cuello de cisne llegaba el aire, se permitía llegar el aire, pero los microorganismos quedaban atrapados en ese cuello girado del matraz. Con lo cual, al enfriarlos, después de calentar ese caldo, no crecían microorganismos. Sin embargo, hubo unos caldos, unos frascos que dejó tumbados y otros que no tenían ese cuello de cisne y en esos sí que crecían microorganismos. Con lo cual, a él le quedó bastante claro que la teoría de la generación espontánea era falsa y que realmente aparecían nuevos microorganismos cuando podían atravesar ese cuello. Por otro lado, tenemos las respuestas en cuanto a, vale, ya ha surgido la vida, pero ¿cómo surge la gran biodiversidad? Y por un lado tenemos, como os decía, el fijismo, el creacionismo y el catastrofismo. Bueno, el creacionismo, os lo imaginaréis, viene a decir que un ente superior crea todos los seres vivos. El fijismo dice que las especies que vemos actualmente son exactamente las mismas que fueron creadas o que surgieron de la manera que fuera. Y el catastrofismo lo que dice es que hay determinados eventos geológicos, catástrofes, que destruyen esas especies y vuelven a surgir otras nuevas una vez que pasa esa catástrofe. Por otro lado tenemos las teorías evolutivas y en este cuadro tenéis la comparativa, digamos, entre el lamarckismo y el darwinismo. Bueno, Lamarck y Darwin estudiaron cómo había dentro de una misma especie, cómo había una tendencia, digamos, a la complejidad. Es decir, que de organismos más primitivos, pues se esperaba una menor complejidad que en organismos ya más avanzados. Entonces, Lamarck creía que la generación espontánea podía explicar el origen de la vida y creía que esa vida se iba adaptando a las condiciones reinantes. Entonces propuso lo que se conoce como la ley de uso y desuso. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que según tú utilizas un órgano, ese órgano se hace a ese uso. Por ejemplo, hoy en día que tenemos muchos móviles, pues nuestros dedos se vuelven más ágiles para poder utilizar los móviles, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto puede ser cierto, pero lo que decía Lamarck es que esos caracteres que se adquieren, es decir, ese órgano que cambia según su función, se hereda. Y como vosotros sabéis, por mucho que nosotros alarguemos nuestros brazos, si por ejemplo tenemos que llegar al techo, eso no lo vamos a transmitir a nuestra herencia, porque no está en nuestros genes, sino que es una adaptación que hace nuestro cuerpo a una situación que se da. ¿De acuerdo? O sea que la herencia de los caracteres adquiridos no se considera algo válido a día de hoy. Entonces, Lamarck explicó la evolución de las jirafas, el cuello de las jirafas, como que aquellas jirafas que bueno, habían agotado su alimento a la altura a la que la mayoría de las jirafas tenían el cuello, habían ido estirando su cuello y aquellas que iban estirando cada vez más su cuello, pues transmitían esos caracteres de cuello largo a sus descendientes. Darwin explicó también este hecho, pero desde otro punto de vista.
Darwin se fijó en que había una gran variabilidad en la descendencia, es decir, que los hijos de una población de jirafas podían tener cuellos largos, medianos, cuellos cortos, etc. Es decir, cambia ya el punto de vista, no se fija en cada una de las jirafas, sino en toda la población de jirafas. Y entonces Darwin dice, no, vale, a pesar de que hay una tendencia a la complejidad igualmente, hay una serie de variabilidades. Y esas variables, cuello corto, cuello mediano y cuello largo, las van a hacer más o menos aptas para la supervivencia. Entonces, la selección natural es lo que va a influir o lo que va a hacer que unas transmitan sus caracteres a la descendencia y otras no. Es decir, que según las condiciones del medio, que van a ser cambiantes, el más apto en ese momento para esas condiciones va a ser el que sobreviva. Ejemplo de las jirafas, se quedan sin comida en la altura pequeña, con lo cual aquellas que tienen el cuello más alargado tienen más facilidad para alimentarse. Por lo tanto, van a tener también más facilidad para reproducirse y van a transmitir sus caracteres a la herencia. No quiere decir que deje de existir jirafas de cuello corto, sino que van a ser cada vez menos numerosas, porque no van a ser aptas. Va a actuar sobre ellas la selección natural. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos el neodarwinismo. El neodarwinismo aglutina, como os imaginaréis por el nombre, todas las ideas del darwinismo, pero da una explicación a la variabilidad en la descendencia que Darwin no había sido capaz de explicar. Y esa variabilidad en la descendencia se explica básicamente por dos mecanismos. Por la recombinación genética, que se produce en meiosis, ¿vale? Si os acordáis, cromosomas homólogos se van a parear durante esa primera división meiótica y van a intercambiar fragmentos de esas cromátidas apareadas. Con lo cual va a haber una grandísima variabilidad en los gametos y va a ser, digamos que la descendencia puede resultar muy diferente aunque se produzca 100 veces con el mismo apareamiento, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado hay un montón de mutaciones. Y entonces la mayoría de las mutaciones, según el neodarwinismo, no van a tener ninguna consecuencia, pero va a haber una serie de mutaciones que van a ser beneficiosas. ¿Beneficiosas para qué? Para que actúe la selección natural en función de las condiciones que se den en el medio en ese momento. Y aquí esto quiero que os quede muy claro porque es una idea que se repite y se repite. No sobrevive el más fuerte, la selección natural no dice eso. Sobrevive el más apto. ¿De acuerdo?